versión de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. La vez pasada le había mencionado que este libro se llama The Koran Tanakh of the Land of Israel. Está en inglés, pero es excelente, de la casa publicadora Koren, que es la misma casa del Sidur que usamos nosotros para las oraciones de Shaharit y Minjá. Así que este libro es muy bueno. Está en inglés solamente, pero la información que tiene y las fotos que tiene por lo menos sirven para ayudar, y a aquellos de ustedes que mastiquen el inglés, pues les conviene. Así que vamos a dar comienzo rapidito a la porción. Recuerden que se llama Shemot, que significa nombres, y se encuentra en Éxodo capítulo 1, verso 1, al capítulo 6, verso 1. En esta porción no hay mandamiento, pero ya de la próxima porción adelante comenzamos a ver los mandamientos en Shemot. Así que comenzamos con verso 1 del capítulo 1, que dice así. Y es interesante que solamente en el hebreo se ve que dice: y estos son los nombres de los hijos de Israel que vienen a Egipto. Y el y es una conjunción que está conectando el libro de Bereshit con el libro de Éxodo. Están unidos por esa conjunción, por lo tanto nos deja saber en el hebreo de que es continuación básicamente del libro de Bereshit. Y estos son los nombres, o estos son los Shemot de los hijos de Israel que vienen a Egipto. Con Jacob cada hombre y su familia vinieron: Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulón y Benjamín, Dan y Naftalí, Gad y Asher. Y fueron todas las personas que salieron de los muslos de Jacob, 70 almas, y Joseph estaba en Egipto. Y a pesar de que dice 70 personas, recuerden que el número 70 es un número simbólico, en el sentido de que nos deja saber que están completos. Ese es un número de perfección, un número de perfección espiritual y perfección física, en el sentido de que es una familia entera, completa, la que baja, porque no se están nombrando ni las esposas, ni se están nombrando o enumerando los niños. Por lo tanto, 70 es un número simbólico y no literal. Y lamentablemente las personas utilizan eso para decir que la Biblia tiene errores, porque en el Brit Hadashah habla de 75, creo que son, y aquí dice 70. Entonces, ¿cuántos son? 75, 70. No importa, tiene que ver con el número 70, que significa perfección o que están completos, no es literal. Verso 6, y murió Joseph y todos sus hermanos y toda esa generación, o sea, todos los de Jacob que habían bajado a Egipto. Y los hijos de Israel se fructificaron, se multiplicaron y aumentaron, y se fortalecieron mucho, muchísimo, y se colmó la tierra de ellos. Cuando dice que se colmó la tierra de ellos, no es que todo Egipto se llenó de ellos, sino donde ellos estaban quedándose, que es la tierra de Gosén. Por lo tanto, aquí están cumpliendo el primer mandamiento que Dios le dio a Adán, de fructificarse y multiplicarse. Se aumentan, se fortalecen, que es lo que siempre Hashem le ha dicho a los patriarcas a través del pacto, de que ellos van a ser numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, de la tierra. Verso 8 dice: y se levantó un rey nuevo sobre Egipto que no conocía a Joseph. Cuando dice que no conocía, tenemos que recordar que Egipto escribían todo lo que ocurría, tenían una cronología de todos los sucesos, de todo lo político, de todo lo que hubiera que ver con la ciencia, o sea que eran muy eruditos, y por lo tanto no era que fuera ignorante este faraón de lo que Joseph había hecho, porque eso estaba en las crónicas de ellos. Simplemente no le dio la gana reconocer
a Joseph y su pueblo y su gente por la siguiente razón: se están multiplicando, son muchos, son numerosos, y entonces ahí donde viene el problema. Verso 8 dice, verso 9, y le dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo, los hijos de Israel, son más numerosos y fuertes que nosotros. Ya aquí comenzamos a ver lo que viene siendo el sentido de antisemita, o sea, ya comienza ahí el odio hacia el pueblo de Israel, ya comienza ahí la envidia, ya comienza ahí lo que lamentablemente ha seguido y aún lo vemos hoy día. Es interesante que esta porción, los comentaristas dicen que lo que ocurre en Shemot es una sombra de la redención final. Ellos asocian mucho esta porción con el Mesías. Y cuando dice que Joseph estaba en Egipto, dando a entender que Joseph estaba en el lugar correcto para comenzar a preparar la redención. Así como Yeshua vino y estuvo en el momento preciso para comenzar la redención, Él vendrá a terminar la redención. Y dice en el verso 10, vamos, seamos más astutos que Él, dando a entender que la nación, recuerden que ellos bajan como familia, pero aquí en Egipto es que Hashem los hace la nación de Israel. Y aquí en el hebreo tiene el singular, dando a entender que se está refiriendo a Israel como una nación. Seamos más astutos que Él, no sea que se vuelva demasiado y en caso de ocurrir una guerra, se una también Él, o sea, Israel, a nuestros enemigos y libre guerra contra nosotros y suba de la tierra. O sea, el temor que tiene Faraón es que ya que son un grupo numeroso, que si ocurre una guerra, ellos se unan a los enemigos y entonces así tengan más oportunidad de derrotar a Faraón. Verso 11, y designaron sobre el pueblo supervisores tributarios para afligirlo con sus cargas, y construyó ciudades de almacenamiento para el faraón, Pitón y Ramsés. Una cosa que tenemos que entender con respecto a lo que está ocurriendo aquí, que lamentablemente en las crónicas de egipcia no habla de este tiempo, no habla de este tiempo. Es más, habla de un virrey que por la forma en que lo describen, uno supone que es Joseph, pero no dice claramente que es Joseph el hebreo. Pero por las cosas que él hizo, que ellos mencionan, lo más probable estaban hablando de Joseph. Pero esto que ocurre aquí, de la esclavitud, de lo que ocurre en el pueblo de Israel, eso no se ve en las crónicas de Egipto, dando a entender que ellos no quisieron, porque recuerden, más adelante ya no sabemos la historia, todas las plagas y todas las cosas, y cómo Hashem derrota a Faraón. Eso es algo de vergüenza que no dejaron escrito en sus crónicas. Por lo tanto, no hay evidencia arqueológica ni hay evidencia histórica y hay muchas suposiciones, conjeturas, por lo tanto, pero no nos podemos dejar llevar por eso, sino por lo que dice la palabra. Tenemos que creer que esto sí ocurrió así. Por lo tanto, dice que ellos sí ayudaron a construir ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramsés, que fueron ciudades bien importantes durante el imperio egipcio. Y otra cosa es que muchos piensan que los que construyeron las pirámides, ayudaron a construir las pirámides, fue el pueblo de Israel, porque eran esclavos. Recuerden que todas estas cosas, Egipto utilizaba su propia gente, utilizaba personas que ellos llevaron cautivos de guerras, y en este instante, como eran tantos los proyectos que se hicieron en Egipto, por ejemplo, esas pirámides yo nunca las he visto de cerca y realmente no me interesan, pero las personas que han visto las pirámides dicen que son una estructura, una arqueología hermosa, preciosa, grande, enorme. Okay. Me satisface con verla en película o verla por televisión. Pero eso requirió mucho trabajo, mucho labor, mucha gente, por lo tanto llegó al extremo de que lo más probable es que el pueblo de Israel ayudó en eso. Entonces Faraón piensa que si les aflige con un trabajo bien duro, van a tener tanto trabajo y cansancio que no van a poder seguir multiplicándose. Ese es su pensar, y dice verso 12. Pero cuanto más lo afligían, más aumentaba y se extendía, y se hastiaron a causa de los hijos de Israel.
Y esclavizaron los egipcios a los hijos de Israel con intenso rigor y amargaron su vida con labores duras, con mortero y con ladrillos y con todos los trabajos del campo. Todos los trabajos que les asignaban eran con intenso rigor. O sea, adrede para evitar que ellos pudieran seguir multiplicándose. Y dijo el rey de Egipto a las parteras hebreas, de las cuales el nombre de la primera es Shifra y el nombre de la segunda es Puad. Los comentaristas dicen que estos son nombres hebreos, por lo tanto sí son parteras que además que venían a ayudar a las mujeres hebreas, en sí eran hebreas también. Se cree que Shifra significa agradable al mirar o brillar, y Púa significa brillantez, radiante o esplendor. Que si vamos a ver, todo está relacionado más o menos con luz. Verso 16, y dijo, cuando asistan en el parto a las hebreas y las vean en el asiento de partos, si es un varón deberán matarlo y si es una niña vivirá. Había algo que se llamaba asiento de parto, que era un asiento específico, algo en particular que las mujeres usaban para parir, porque dicen que en aquel tiempo las mujeres o parían de rodillas o parían sentadas en un tipo de asiento especial que era para que el niño naciera, le fuera más fácil nacer. Verso 17, mas temían las parteras a Elohim y no hicieron como les habló el rey de Egipto y dejaron vivir a los niños. O sea, ellas van contra el dictamen del faraón, que ustedes saben que si van en contra de lo que está diciendo un rey o un faraón en este caso, que eso le pudo haber costado la vida, y vamos a ver lo que sucede más adelante. Pero ellas temieron más a Elohim que lo que faraón le dijo. Otra cosa que en la historia no se encuentra es exactamente qué faraón era el que estaba reinando cuando esto ocurre. De nuevo, hay conjeturas, pero nadie sabe con exactitud. De nuevo, cuando Hashem no le importa ciertos detalles, no los da. Aquí no nos importa qué faraón era. Sabemos que lo importante para con Hashem es que este es un faraón testaduro, cabezón, rebelde, orgulloso, arrogante, que quiere ir en contra de todo lo que Hashem quiere hacer con su pueblo. Verso 18. Convocó el rey de Egipto a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto dejando vivir a los niños? Y dijeron las parteras al faraón, porque no son como las mujeres egipcias, las hebreas, pues expertas son. Antes de que llegue a ellas la partera, ya dieron a luz. E hizo el bien Elohim a las parteras, y se incrementó el pueblo y se volvió muy fuerte. Y fue debido a que temían las parteras a Elohim que él les hizo casa. En otras palabras, ellas recibieron bendición de parte de Elohim porque ellas prefirieron temer a Hashem que ir a favor de lo que Faraón le estaba pidiendo. Verso 22, y dio órdenes el Faraón a todo su pueblo. Aquí en este caso escuchen lo que dice. Y dio órdenes el Faraón a todo su pueblo diciendo, cada varón que nazca al río lo arrojarán y cada hija la dejarán con vida. Algunos comentaristas dicen que se creen que aún a los hijos, niños egipcios también los tiraron en el agua, en el río, porque dice a todos. ¿Okay? ¿Y por qué a los varones? Pues porque los varones van a crecer y van a casarse y tener hijos. Y recuerden que en el varón la semilla es mucha, por lo tanto tienen facultad para tener muchos hijos, pues entonces ellos quieren evitar exactamente eso. Capítulo 2. Y recuerden que esto, antes de ir al capítulo 2, vayan un momentito a Mateo 2:16, porque en esto vemos la relación con Yeshua. Y sabemos que para el tiempo de Yeshua había un rey que se llamaba Herodes. Y Herodes tenía el temor de que hubiera otro rey judío, otro rey de Israel. Es más, Herodes era tan paranoico de que él mató a todos sus hijos, toda su familia, para evitar que ninguno de ellos le quitara el trono. Por lo tanto, en Mateo 2:16 leemos,
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Aquí le llaman magos, pero sabemos que no eran magos, que eran astrónomos, eran científicos que estudiaban las estrellas y ellos seguían las profecías que estaban escritas, y da a entender de que para ese tiempo ellos vieron su estrella, que si somos, recuerden que las estrellas no se mueven, lo que se mueven son los planetas, por lo tanto que ellos se cree que lo que estaban viendo era el planeta Júpiter. Y Júpiter es lo que estaban siguiendo, que Júpiter está asociado con reyes, con nacimientos de reyes. Por lo tanto, cuando Herodes manda matar a los niños, a todos los varones, él tiene es hasta los 2 años. ¿Por qué? Recuerden que en lo que llegaron los astrónomos, llegaron a donde Yeshua, ya Yeshua no estaba en ningún pesebre, ya Yeshua estaba en su casa con su mami, con su papi, y lo más probable es posible que tenía 2 años como máximo. O sea, ya estaba empezando a caminar, a correr, a tocar y a todas esas cosas. Entonces, cuando ellos llegan a la casa de José y de Miriam, y Yeshua ya más o menos tiene 2 años, por lo tanto, como no saben quién es, no sabe exactamente dónde está, pues él manda a matar a todos los niños varones, como hizo Faraón en este caso, porque según los comentaristas, los magos de él, los brujos, le habían dicho que iban a ser un redentor para el pueblo de Israel durante este tiempo. De nuevo, la envidia, el orgullo, la paranoia de que no le quiten su reino, él dice, pues vamos a matar a todos los niños. Capítulo 2, y fue un hombre de la casa de Leví y tomó una hija de Leví, o sea que son levitas, y concibió la mujer y dio a luz un hijo. El Midrash aquí te hace un cuento de que si estaban separados, que después Miriam, la hermanita de Moisés, dice, no, pero ustedes no pueden hacer eso, tenerle temor a lo que dice Faraón, tienen que seguir teniendo hijos, la la. Si fue cierto o no fue cierto, si fue así o no fue así, no importa. Moisés nació. Y dice, y concibió la mujer y dio a luz un hijo, vio que él era bueno, que es la palabra tov, y hemos dicho en otras veces que la palabra tov significa que está completo, que tiene en ese niño está todo lo que necesita para cumplir el rol, función y propósito que Dios ha puesto en él. Y lo ocultó durante 3 meses. De nuevo, el número 3 es simbólico en el sentido que significa una restauración, una renovación, asociado con resurrección, o sea, todo algo nuevo. No pudo más ocultarlo y entonces tomó para él un canasto, que es la palabra teva. Y donde únicamente se vuelve a usar ese término es cuando se habla, que se usó ese término es cuando se habló del arca de Noé. Por lo tanto, tiene una asociación con el arca de Noé. ¿Para qué sirvió el arca de Noé? Para salvar una familia en específica con la cual Hashem iba a comenzar de nuevo todo. Era el lugar de salvación, era el lugar de santidad, era un lugar que era para ocultar y guardar a la familia de Noé. Y aquí esta teva, esta arca, esta canasta sirve con la misma función. Una función de guardar, salvar, cuidar a una vida bien importante, que en este caso es quien va a ser llamado Moisés. Y dice, entonces tomó para él un canasto de mimbre y lo untó con arcilla y brea, puso dentro de él al niño y lo colocó entre los juncos junto a la orilla del río. Se apostó su hermana a lo lejos para saber qué sería de él. O sea que Miriam, su hermana, lo estaba siguiendo para ver a dónde llegaba la canastilla. Y si han visto la película El Príncipe de Egipto de Disney, muy bonita, los cánticos son muy hermosos, entonces te presentan a la canasta corriendo por todos lados como si fuera una montaña rusa de esa, y los lagartos y los hipopótamos y todo esquivando y él riéndose como si fuera. Si sucedió así o no, yo no sé. Lo importante es que estaba bien cuidadito y había sido puesto en el río. Recuerden que el río Nilo para ellos, para Egipto y para
Faraón y todos los que estaban en Egipto lo veían como un dios, una deidad, porque ellos decían que del Nilo era que salía todo lo que era vida, todo lo que tenía que ver con vida. Y en el verso 5 dice, y bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y sus doncellas caminaban junto al río. Y vio el canasto en medio de los juncos, y envió a su doncella, y ella lo tomó. Y lo abrió, y lo vio al niño, y aquí un jovencito que lloraba. Se compadeció de él, y dijo, de los niños hebreos es este. ¿Por qué sabe que es un niño hebreo? Lo más probable es que estaba circuncidado. Número 2, posible que estuviera envuelto en un talir o algo que era específico de los levitas o de los hebreos. La cosa es que este niño es diferente. Y dijo su hermana a la hija del faraón, ¿quieres que vaya y llame para ti una nodriza de las mujeres hebreas para que amamante para ti al niño? En otras palabras, para ese tiempo una nodriza, lo que hoy día viene siendo una nanny, era una persona que se dedicaba a los niños de los hogares, sobre todo de los hogares donde las familias eran bien pudientes. Como sucede hoy día, los ricos hacen todo lo que les gana y tienen su nanny, y le cuidan sus hijos, le crían sus hijos y ellos hacen y deshacen como les da la gana. Nada ha cambiado. Pues entonces aquí lo más probable es que la hija de Faraón tenía también sus nodrizas para sus hijos pero como este es un niño hebreo, Miriam, ni lenta ni perezosa, oye, ¿quieres que te busque una mujer hebrea para que lo amamante? O sea, una mujer que estuviera ya amamantando para que amamante el niño y te lo cuide y así pues tan pronto te lo traen de nuevo. ¿Y qué sucede? Le dijo la hija al faraón, ve. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la misma madre de Moisés lo llama. Ustedes saben qué bendición, ella lo esconde porque no sabía qué hacer con él, esperando, pidiendo. Y esa parte en la película es muy bonita porque el sentimiento de ella, si a usted le gusta llorar, pues esa parte por lo menos lo debe hacer llorar porque ella le está cantando una canción a su hijo. ¿Usted sabe lo que es? Dejar a su hijo, ponerle una canasta sin saber qué le va a pasar. Y que llega directamente a través del río a la hija de Faraón, nada menos, y ella se va en contra de lo que su padre ha dicho. Porque recuerden que el río, el Nilo, representa a un Dios. Recuerden también que en este tiempo, en la forma en que hacían juicio, era lo que llamaban juicios por agua. Que cuando una persona era culpable o era sospechosa de que hubiera hecho algo mal, le ataban las manos, le ataban los pies, lo tiraban al río, y si ese individuo era inocente, salía vivo del río. Que fue lo que hicieron con los niños, porque él decía que estos niños le van a quitar el reino a Faraón. Tiran los niños, ¿tú sabes lo que tiran un recién nacido a un río? Son muy pocos los que salen nadando, imagínense, con el lloriqueo y el dolor y todas esas cosas, y además si están acabados de nacer, que están ensangrentados, lo tiran, ¿qué es lo menos que va a pasar? Un tiburón viene y se lo come o algo. No sé si había tiburones en el río Nilo, pero cocodrilos por lo menos. Por lo tanto, el que el niño haya sobrevivido a las aguas significa que es un niño inocente, que sobrevivió al Dios de la muerte que vive en el inframundo que queda debajo de las aguas. Pues entonces ella viene y lo toma y se lo envía a su madrecita para que lo cuide. Y ella va en contra de lo que dice su papá porque ella entiende que este niño no es cualquier niño. Y dice el verso 9, y le dijo la hija al faraón, lleva a este niño, amamántalo para mí y yo te daré tu pago. También le van a pagar por cuidar a su propio hijo. Y tomó la mujer al niño, lo amamantó y creció el niño y ella lo trajo a la hija de Faraón y fue para ella un hijo y lo nombró Moshe. O sea, no sabemos qué nombre sus padres levitas le dieron a él, pero sí sabemos el nombre que la hija de Faraón, la princesa, le dio a Moshe, que fue Moshe, que en el hebreo se da a entender que significa sacado de las aguas. Pero si ustedes miran el comentario, en la forma que está escrito Moshe, recuerden que no lleva vocales,
Las letras son muy parecidas a las letras que llevan la mayoría de los nombres de los faraones y de los dioses que terminan en el Ses, Ramsés y otros nombres que usan, porque tiene que ver, dan a entender que significa nacido del dios tal. Y en muchos casos, Ra y todos esos dioses que ellos tenían. Por lo tanto, pero en el hebreo da a entender que significa fue extraído de las aguas. Y aconteció por aquellos días que creció Moshe y salió hacia sus hermanos y observó sus cargas. Y vio un hombre egipcio que golpeaba a un hombre hebreo, a uno de sus hermanos, y miró a este lado y al otro lado y vio que no había hombre alguno. Y entonces golpeó de muerte al egipcio y lo ocultó en la arena. O sea, que ya, lógico, entre un verso y otro, ya Moshe pasó de ser destetado y ser adoptado por la hija de Faraón, a que ya es un hombre y ve la injusticia que se está haciendo y viene a defender a sus hermanos hebreos. ¿Y por qué? Porque lo más probable es que su madre, cuando la amamantaba, le hablaba del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le estaba hablando de las cosas que ellos entendían, y a pesar de que para este tiempo la mayoría de ellos quizás se habían asimilado a la cultura egipcia o quizás se habían olvidado del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero ellos son levitas. Es muy difícil que como levitas se hayan olvidado de Elohim, se hayan olvidado de todo lo que se le había enseñado en un pasado. Y ella lo más probable que le enseñó esto a Moshe, y Moshe, porque recuerden que cuando ella lo devuelve, ya Moshe está destetado, que puede ser que tenga de 3 a 5 años de edad. O sea que suficientes años, esos primeros 5 años de vida de ese bebé, que son como una esponja, que absorben todo, recuerdan todo, fue un tiempo que a él no se le olvidó y reconoció que estos eran sus hermanos, su familia. Y dice, verso 13, entonces ¿qué hace? Él mata al egipcio pensando que nadie lo vio. Salió al día siguiente y aquí que 2 varones hebreos estaban luchando, y le dijo al malvado, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y respondió, ¿quién te designó dignatario, soberano y juez sobre nosotros? ¿Acaso matarme planeas como mataste al egipcio? Tuvo miedo Moshe y pensó, en efecto se ha dado a conocer el asunto. Y se enteró el faraón del asunto e intentó matar a Moshe, y huyó Moshe de ante el faraón y se estableció en la tierra de Madián y se sentó junto al pozo. ¿Qué sucede? Que mientras tanto él estuvo criado en la casa de Faraón, que significa que él aprendió lenguajes, administración, milicia, todo lo que él sin saberlo, Dios lo está preparando para cuando vaya al desierto, saber tener la logística completa de cómo lidiar con un pueblo tan grande en un sitio como el desierto. Por lo tanto, Moshe no es cualquier persona, muy educado. Quizá lo estaban educando para que fuera faraón en un futuro, pero él mata a un egipcio, y matar a un egipcio, sobre todo si era un extranjero, eso significaba que ese individuo tenía que morir. Por lo tanto, por eso Faraón sale e intenta matar a Moshe, porque Moshe mató a un egipcio y eso no era permitido conforme a la ley de ellos en ese tiempo. Y él se huye y llega a la tierra de Madián y se sienta junto al pozo. Y hemos hablado que sentarse junto al pozo significa que si quieres buscarte una esposa o un esposo, búscate un pozo y siéntate ahí. Pero asegúrate que el pozo tenga agua, porque si no nadie va a venir al pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, o sea que este individuo lo ven como un sacerdote, que significa que él es sacerdote de los dioses que ellos seguían en ese lugar. Tiene 7 hijas, de nuevo el número 7 es simbólico, aunque sí tenía hijas, no tenía hijos varones, pero son 7, muy significativo. Ellas vinieron y sacaron agua del pozo y llenaron los abrevaderos para dar de beber a las ovejas de su padre. Solamente cuando no habían hijos varones era que a las hijas se les permitía ser pastoras, pastorear y tener rebaños e ir a los pozos a buscar agua para sus rebaños. Fuera de eso, no, quien hacía ese tipo de labor eran los varones. Perdón, los varones. Perdón.
Y vinieron los pastores y las expulsaron. Recuerden que son mujeres y los pastores, pues lógico, vienen y son injustos con ellas. Y dice que y se levantó Moshe y las salvó y dio de beber a sus ovejas, porque Moshe sin querer tiene ese sentido de hacer justicia, porque para eso fue que Hashem lo llamó. Para hacer justicia y rectitud. Por lo tanto, él no puede evitar tratar de ayudar a aquel que está siendo oprimido. Por eso mató al egipcio que estaba oprimiendo a los israelitas. Por eso se interpuso entre dos hebreos que estaban peleando, porque eso lo lleva en él. Lo único que lo está usando fuera de tiempo, sin la madurez y el entendimiento que luego vamos a ver que adquiere. Y se levantó Moshe y la salvó y dio de beber a sus ovejas, y vinieron a Reuel su padre. Y con respecto a Jetro, que es el suegro de Moisés, aquí dicen que era que este individuo tenía muchos nombres, otros dicen que era el abuelo, que era el hijo, que era el primo, que era, no importa. Lean lo que lean, sea como se lea. Sabemos que es el papá de las hijas, de las muchachas. Y vinieron a Reuel su padre y dijo él, ¿por qué es que tan rápido vinieron hoy? Y respondieron, un hombre egipcio nos salvó de los pastores e incluso sacó agua del pozo para nosotras y dio de beber a las ovejas. O sea que él todavía está vestido y se ve de una forma que ella los entienden, los reconocen como si fuera egipcio todavía. Y dijo a sus hijas, entonces, ¿dónde está? ¿Por qué dejaron al hombre? Llámenlo y que coma pan. Otra de nuevo, hospitalidad, sobre todo por lo que él hizo por ellas. Y deseó Moshe residir con el hombre. Y dio a Zipora, su hija, a Moshe. Recuerden que a él no tener hijos varones, en cierta forma, él adopta a Moshe como su hijo, como su primogénito. Por eso le da una esposa, una de las hijas como esposa. Zipora significa pájaro, es un pajarito en términos del nombre. Y dio a luz a un hijo y él lo llamó Gershom, pues dijo, extranjero he sido en una tierra extraña. O sea, Gershom significa extranjero. Sucedió durante aquellos largos días que murió el rey de Egipto y gemían los hijos de Israel a causa del trabajo y clamaban. Se elevó su súplica hasta Elohim a causa del trabajo. Y oyó Elohim su lamento y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y vio Elohim a los hijos de Israel y supo Elohim. En otras palabras, no es que Hashem se hubiera olvidado de ellos, pero ha llegado el clamor a él, el clamor de angustia, el clamor de opresión, el clamor de abuso, de dolor, que Hashem tiene que hacer algo. O sea, que ya ha llegado el momento de la redención a la cual él le hizo a Abraham. Recuerden que en un momento dado él le dijo a Abraham, tus hijos van a ir a esclavitud, van a estar ahí 400 años, pero luego ellos serán salvos, saldrán de ahí como una nación. Moshe estaba, capítulo 3, Moshe estaba apacentando las ovejas de Yitro. Aquí se llama el viejo Yitro. Yitro, Reuel, en otros sitios Jobab. Una explicación que dan es que recuerden que él es sacerdote de Madián, que significa que tiene una posición alta. Número 2, cuando pasaban de un estatus a otro, usualmente llevaban un nombre nuevo. Puede ser que sea eso. Y dice, Moshe estaba apacentando las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo las ovejas desierto adentro y llegó a la montaña de Elohim a Horeb. Recuerden que Horeb es otro nombre para el monte Sinaí, que puede significar la región donde se encuentra esa montaña en particular. Pero aquí es interesante de nuevo que Moshe es un pastor de ovejas. También Yeshua, pastor de ovejas, así como Joseph es un personaje que tiene un paralelo enorme con Yeshua, también lo tiene Moshe. Moshe es otro de los personajes que es muy parecido
a la labor y la vida de Yeshua. Vayan un momentito a Juan, capítulo 10, verso 11. Juan 10, 11. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11. Juan 10, 11 dice, Yeshua hablando aquí, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yeshua, el buen pastor. Jacob fue pastor. David fue pastor. Aquí Moshe es pastor. Vayan a Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardador de vuestras almas. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardador de vuestras almas. Aquí la Reina Valera dice obispo. Obispo en el hebreo es guardador, de la palabra shomer. Así que eso de obispo se lo inventaron. Y allá es aquello, ¡uy, soy obispo tal, obispo tal! Guardador, lo único que decir es guardador. ¿Estás guardando bien esa oveja? Te voy a ver, mucho nombre, mucho título y no sabes ni lo que significa. Pastora, te se quieta. Y dice, volviendo a Moshe, y llegó a la montaña de Elohim a Oreb. ¿Por qué una montaña? Hemos hablado de esto, la montaña cósmica. Recuerden que en la cultura ellos entendían que las montañas servían como el portal o el enlace de donde los dioses venían y bajaban y se conectaban con la creación. Hashem no va a hacer nada diferente. ¿Por qué? Porque eso es lo que le entiende la gente. Pues entonces él dice, ok, ustedes dicen que los dioses bajan la montaña, pues yo sí voy a bajar, pero yo no soy cualquier Dios, yo soy el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el verso 2 dice, y se le apareció un mensajero, ningún ángel, un mensajero de Hashem, en una llamarada de fuego que salía de la zarza. Vio y aquí que la zarza ardía en el fuego, mas la zarza no se consumía. Interesante que la palabra zarza en el hebreo es sené. Sené parecido a Sinaí. Causalidad, no lo creo. Es una zarza que está ardiendo, que no se consume. Aquí a lo que ellos se refieren en el desierto es un tipo de arbusto que tiende a ser seco. Lógico, está en el desierto. Que fácilmente si uno le pega un poquito de fuego, se va a encender y quemar inmediatamente. Pero por eso a él está curioso y dice, adiós, pero está esta zarza aquí, está encendida, pero no se consume. Yo tengo que ver lo que es, averiguado. Yo creo que era puertorriqueño Moshe también. ¿No? Verso 3, pensó Moshe, ahora me apartaré y contemplaré esta gran visión, ¿por qué no se consumía la zarza? Y vio Hashem que se había apartado para ver. Y lo llamó Elohim desde en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe. Imagínense, tras que no se consume, le habla también la zarza. Es un fuego. Recuerden que Hashem se revela en forma física, que en esta esfera uno pueda ver, quizá oír, quizá escuchar, pero en sí es una manifestación de Hashem. El mensajero que él está viendo se está manifestando como un fuego, porque tenemos que entender que Hashem mismo no puede ser, y esto lo he dicho y sé que es difícil de entender, pero es una manifestación de Hashem, es una proyección de Hashem, si podemos decir, un reflejo, teofonía, es una palabra griega para dejarte saber que suena a Dios. Pero que en sí es algo que se puede ver, que si estoy seguro, o sea, existe, es algo físico, es un fuego. Y en ese fuego está el mensajero, porque el mensajero es el que le está hablando.
Y dice, Moshe, y respondió, heme aquí. Recuerden que el heme aquí en el hebreo es hineni, que significa una expresión, la absoluta disposición por parte de la persona para llevar a cabo la voluntad de quien la llama. Hineni, la absoluta disposición por parte de la persona para llevar a cabo la voluntad de quien lo llama. Así que si usted alguna vez contesta hineni, usted asegúrese de lo que está diciendo, porque usted está haciendo un compromiso súper grande ahí, y no es con cualquier persona, es con Hashem mismo. Y dice, no te acerques más, quítate tus zapatos de los pies, pues el lugar sobre el que estás parado, tierra santa es. O sea, es un espacio sagrado porque está la presencia visible de Hashem ahí. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre. O sea, de tu padre levita, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Y ocultó Moshe su rostro, pues temía contemplar a Elohim. Recuerden que en la cultura egipcia, a pesar de que ellos tenían muchos dioses, ellos entendían que a estos dioses no se les podía mirar o ver directamente. Y que esos dioses solamente se manifestaban a ciertas personas, no a todo el mundo. Y recuerden que Moshe ni es egipcio, llegó a Madián huyendo por lo que él hizo, pues entonces él tiene aún más humildad y más temor de mirar. Y dijo Hashem, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y su grito he oído a causa de sus supervisores, pues he sabido de su dolor. Descenderé a rescatarlo de la mano de Egipto y a subirlo de esa tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar del cananeo, eteo y todo lo feo. Verso 9. Miren las palabras que él dice, descenderé a rescatarlo y lo subiré de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra donde fluye leche y miel. Siempre se sube a Jerusalén, a Israel. Verso 9, y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora ve y te enviaré al faraón y sacarás a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Al principio le está diciendo que es Hashem quien va a descender y a subirlo, entonces le está diciendo a Moisés, vete tú y hazlo. Recuerden que Hashem siempre necesita de alguien de nosotros aquí para que seamos sus pies, sus manos, sus ojos y su boca. Y dice, verso 11, y respondió Moshe a Elohim, ¿quién soy yo para ir al faraón y para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Recuerden que salió huyendo. Él salió como un asesino ante los ojos de los egipcios. Él lleva aquí ya muchos años en Madián. Dice, ¿y quién soy yo? O sea, ya él perdió ese estatus que él tenía de príncipe. Ya lleva ahí mucho tiempo. Quizás hasta cierto punto ya el lenguaje egipcio no lo sabe hablar bien. Verso 12, y dijo, pues estaré junto a ti y esta es tu señal de que yo te he enviado. Cuando saques al pueblo de Egipto, servirán a Elohim sobre esta montaña. O sea, la señal es que van a regresar a ese lugar. Si él está en Madián, pastoreando las ovejas de su suegro, y se llama Oreb, el lugar, que es otro nombre para el monte Sinaí, y está en Madián, ¿por qué rayos van a Arabia Saudita a buscar el monte Sinaí? Si te está diciendo ahí, está en Madián, pastoreando las ovejas, en el desierto de Madián. Anyway. Cálmate, Homero, cálmate. Porque servirán a Elohim sobre esta montaña donde él mismo está. Y dijo Moshe a Elohim, he aquí que cuando yo venga a los hijos de Israel les diga, el Elohim de tus antepasados me ha enviado a ustedes y ellos me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y quiero leer el comentario que dice aquí el Humash respecto a esa pregunta, ¿cuál es su nombre? Dice aquí, Elohim, dice, Dios tiene muchos nombres, cada uno de los cuales representa la forma en que Él se revela a través de su interacción con el mundo.
Cuando es compasivo, se lo llama Hashem, Yod-Heh-Vav-Heh, que es el nombre que representa el concepto de compasión. Este nombre también representa la eternidad de Dios, pues está compuesto de las letras que forman Hayeh, Jové y Heye. Él fue, Él es y Él será, lo cual significa que la existencia de Dios es eterna. Cuando Dios ejerce el juicio estricto, se lo llama Elohim. Cuando manifiesta su dominio sobre la naturaleza y realiza milagros ocultos, tal como lo hizo con los patriarcas, se lo llama Shaddai, y sucesivamente. Por lo tanto, Moshe estaba diciendo que una vez que los judíos, interesante que lo llaman judíos cuando no son judíos todavía, Moshe estaba diciendo que una vez que los israelitas lo aceptaran como emisario de Dios, iban a querer saber cuál de los atributos de Dios pondría él de manifiesto cuando los redimiera de Egipto. O sea, el nombre es el atributo que Dios va a usar para hacer lo que va a hacer. Ese comentario es de Rambam. Otro comentario dice, sin embargo, Yod-Heh-Vav-Heh es más que un nombre descriptivo, es un nombre propio, pues efectivamente es el nombre de Dios y se lo denomina Shem HaMeforash, o el nombre inefable. En señal de respeto por su gran santidad, escuchen esto, en señal de respeto por su gran santidad, no se lo pronuncia tal como se lo escribe. En la plegaria o cuando se está leyendo la Torah en público se pronuncia Adonai. En cambio, en el habla cotidiana se lo reemplaza por el término Hashem, que significa el nombre. Pregunta, ¿quién soy yo? Y él le dice, verso 14, y respondió Hashem a Moshe, he de ser quien he de ser. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, he de ser me ha enviado a ustedes. Y dijo también Elohim a Moshe, y así dirás a los hijos de Israel, Hashem, el Elohim de tus antepasados, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre por siempre y este es mi recuerdo de generación en generación. Aquí la palabra me ha enviado es la palabra Shelahani. Shelahani, que proviene de la palabra Shalach, que significa enviar. Y la palabra Shaliach, enviado, lo que en el griego llaman apóstol. De nuevo, todo aquello que se llaman apóstol por ahí y se la dan y estrujan y estiran el nombre, el apóstol tal, el apóstol, significa simplemente enviado, eres un enviado, eso es lo único que significa, eres un enviado. No significa nada más, enviado de parte de Dios. Todo lo demás que le han añadido a lo de apostolado, no son de Jai lo sacaron, pero no tiene nada que ver, simplemente eres un enviado. Así como Yeshua también fue un enviado, vayan a Juan, capítulo 5, 23. Juan, capítulo 5, verso 23. Así que Shaliach, enviado, en griego, apóstol. Eso es todo lo que significa ser enviado. ¿Enviado a qué? A cumplir la voluntad de Hashem. Juan 5, 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Shaliach, Shalach. Yeshua es un enviado. Ahí mismo en Juan, capítulo 6, verso 57. 6:57. Dice, como me envió el Padre viviente, Shalach, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Aquí está hablando de el pan. ¿Okay? Porque realmente no es que uno se esté comiendo a Yeshua, uno no es, ¿cómo es? Caníbal. No. ¿Carnívoro o no? Caníbal. Ahí mismo en Juan, vaya a Juan 8:16. Juan 8:16.
por si tienen duda de lo que significa enviado. Juan 8:16 dice, y si yo juzgo, aquí está hablando Yeshua, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre, Shaliach. Ahí mismo en Juan 8, el verso 18, dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Sigue siendo la misma palabra que encontramos en Éxodo de Shaliach, de Shalach. En Juan 8:42. 8:42. Recuerden que nada de lo que está en el Brit Hadashah, de nada de lo que está en el Evangelio puede contradecir lo que está en la Torah. Si usted no se sabe la Torah, no va a entender el Brit Hadashah. Porque no empezando de atrás para adelante, si escribimos de derecha a izquierda, pero para entender tenemos que empezar desde el principio, que es Bereshit. Juan 8:42 dice, Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amaríais, porque yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Y por último, Juan 20:21. Juan 20:21. Por si todavía tienen duda. Juan 20:21. Entonces Yeshua les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Y cómo lo envió el Padre? Padre lo envió a que le enseñara a la gente cómo hacer correctamente la Torah. Cómo cumplir correctamente con la Torah. Porque ese es el corazón de Hashem. Esa es la constitución del reino. Si tú dices que eres del reino, y no estoy hablando del reino de los testigos de Jehová, si tú eres del reino de Hashem, del rey soberano, tú tienes que conocer cuál es la constitución de su reino. Así como en esta nación usted quiere vivir conforme a lo que esta nación pide, usted tiene que conocer la constitución de esta nación. No es la de planeta Marte, es lo que se hace aquí. Por lo tanto, volviendo a Moshe. Habíamos leído Hashem, el Elohim de tus antepasados, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre por siempre y este es mi recuerdo de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Hashem, el Elohim de sus antepasados, se me ha aparecido, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, diciendo, ciertamente los he recordado a ustedes. Recuerden que eso está en Génesis, que es la palabra pakati. Aquí dice, ciertamente los recordado a ustedes, también ciertamente los visitaré. Recuerden que es recordar y visitar para saber exactamente qué necesitan, qué les falta, qué hay que hacer por ellos. No es simplemente visitar a tomarse un café. Ciertamente los he recordado a ustedes y también lo que se les hace en Egipto. Y he dicho, los haré ascender de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, de todo lo feo, a una tierra que emana leche y miel. Son tierra de feo, pero la israelita lo embellece. Verso 18. Ellos obedecerán tu voz. Vendrás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, Hashem, el Elohim de los hebreos, se nos apareció y ahora por favor permite que emprendamos un viaje de 3 días por el desierto y ofrendaremos ofrendas a Hashem, nuestro Elohim. Yo sé que no les permitirá el rey de Egipto ir, excepto con mano fuerte. Recuerden que la mano fuerte era un símbolo en Egipto de la poder y la autoridad de Faraón. Pero aquí va a ser la lucha entre el brazo de Faraón y el brazo de Hashem. Porque en el verso 20 dice, extenderé mi mano y golpearé a Egipto con todas mis maravillas
que realizaré en medio de él, y tras eso los dejará partir. Y haré que haya gracia este pueblo ante los ojos de Egipto, para cuando se vayan, no se vayan con las manos vacías. Pedirá cada mujer a su vecina y a la que vive en su casa utensilios de plata, utensilios de oro y vestimentas, y las colocarán sobre sus hijos y sobre sus hijas, y vaciarán Egipto. O sea, vaciarán a Egipto en el sentido de que todo lo que le era debido a ellos, por el trabajo que ellos hicieron, ahora era que venía la recompensa de ellos. Capítulo 4. Respondió Moshe y dijo, pero ellos no me creerán y no obedecerán mi voz, pues dirán, no se te apareció Hashem. Y él le dijo a Hashem, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y dijo, un bastón o una vara. Aquí en el hebreo es la palabra maté. Maté no de matar a nadie, sino que en el hebreo es un bastón o una vara, maté. También maté tiene que ver con tribu. Dijo, arrójalo al suelo, y lo arrojó al suelo, y el bastón se transformó en serpiente. Huyó Moshe de ella, y dijo Hashem a Moshe, extiende tu mano y toma su cola. Y extendió su mano y la tomó con fuerza, y se transformó en un bastón en la palma de su mano, para que crean que se te apareció Hashem, el Elohim de sus antepasados, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. ¿Cuántas veces dice Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué? Porque es el pacto. Cuando habla así del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo que está infiriendo es el pacto. Por eso cuando usted ore en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque inmediatamente estás hablando sobre el pacto. Voy a leer esto primero para nosotros tratar de explicar por qué estas señales. Verso 6, y Hashem le dijo también, lleva la mano a tu pecho. Y se llevó la mano al pecho, luego se la quitó del pecho, y aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Dijo, devuelve la mano a tu pecho, y devolvió su mano a su pecho, luego la quitó de su pecho, y aquí que volvió a ser como su carne. Sucederá que si no te creen y no obedecen la voz de la primera señal, entonces creerán la voz de la segunda señal. Y acontecerá que si no creen ni siquiera estas dos señales y no obedecen tu voz, entonces tomarás del agua del río, aquí en este caso río Nilo, y la derramarás en tierra seca, y el agua que tomes del río se transformará en sangre cuando esté en tierra seca. Hay varias conjeturas de qué significa esto, o sea, varias perspectivas, varias formas de verlo. Recuerden que la vara significa autoridad o el bastón. Autoridad. Y puede ser la autoridad de Hashem sobre Faraón, porque estas señales tienen que hacerla él, además de hacérsela al pueblo, tiene que hacerla también con Faraón. La vara representa la autoridad de Hashem sobre Faraón y que se convierte en serpiente. ¿Por qué? Porque Faraón, recuerden que el rey Faraón tenía sobre su cabeza en la corona una serpiente. Creo que le llaman ureos o algo así. Porque esa es la protectora, la diosa protectora de Faraón. La lepra, cuando mete la mano en el pecho y la saca, tiene su mano de lepra. Recuerden que la lepra representa orgullo, altivez. En este caso, Faraón, que es la serpiente, el orgullo, la altivez de Faraón, que será limpiada o será quitada. Y el agua en sangre, recuerden que es el agua del río Nilo. El río Nilo es una deidad egipcia, dando a entender Hashem que al hacer eso, esa señal, está trayendo a Faraón lo que se conoce como caos, desorden. ¿Por qué? Porque en Egipto se le rendía culto a Maat. Maat es la diosa que representa justicia, rectitud y orden. Y Faraón, siendo quien era, tenía que mantener el orden para tener satisfecho a Maat. Por lo tanto, si el agua del Nilo, que es otro dios, se vuelve en sangre, está diciendo Faraón, ¿qué te pasa? Que no está manteniendo el orden que se supone que tenga como Maat. Así que en esas señales pueden representar en ese sentido a Faraón. La autoridad de Hashem sobre Faraón, que es la serpiente,
la lepra, que es el orgullo y la altivez de Faraón, y el agua en sangre, que es el caos y el desorden del dios del Nilo. Otra cosa que podemos ver es que la vara, de nuevo, autoridad, pero en este caso la autoridad de Yeshua. ¿Por qué? Porque la palabra serpiente aquí en el hebreo es la palabra nahash. Y hemos hablado otras veces que la palabra nahash tiene una gematria de 358, que es la misma gematria del nombre Mashiach. Por lo tanto, la serpiente puede representar a Mashiach. La vara o el bastón, la autoridad de Mashiach. Lepra, la lepra representa impureza, representa muerte. Yeshua, que tiene dominio sobre la muerte, y la sangre, que no es cuestión de la sangre en el agua del río Nilo, sino la sangre del Mashiach, la que trae vida. Si lepra representa muerte, el río Nilo representa un Dios falso, es la sangre de Yeshua que trae vida eterna y es el verdadero mensajero de Elohim, el único verdadero Elohim. Así que se puede ver en ese sentido. Okay, así que vamos, verso 10. Y respondió Moshe a Hashem: te ruego, mi señor Adonai, hombre de palabra yo no soy, ni desde ayer, ni desde antier, ni desde la primera vez que hablaste con tu siervo, pues soy pesado de boca y pesado de habla. En el hebreo es la palabra mitmol, que está asociada con circuncisión. En este caso, él se siente como un hombre de boca incircuncisa. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo va a ser si cuando estaba en Egipto él aprendió lenguajes y tenía habilidad para esas cosas? Posiblemente que después de tanto tiempo él se sienta inseguro de su hablar en egipcio, y no tan solo eso, de poder ser lo que él era antes. Recuerden que él bajó de un estatus que tenía en el reino de Faraón, que ahora lo que es un pastor. Y recuerden que a los pastores no los querían mucho en Egipto, por lo tanto él se siente insuficiente. Verso 11, entonces le dijo a Hashem: ¿quién le hace una boca al hombre, o quién hace a la persona muda o sorda o vidente o ciega? ¿Acaso no soy yo, Hashem? Por eso ahora ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Respondió él: te ruego, Adonai, envía a través de aquel que hayas de enviar. Y ardió la ira de Hashem contra Moshe y dijo: ¿acaso no está tu hermano Aarón el levita? Yo sé que ciertamente hablará él. Además, he aquí que está saliendo a tu encuentro, y cuando te vea se regocijará en su corazón. Tú le hablarás y le pondrás la palabra en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y enseñaré a ustedes lo que deben hacer. Él hablará por ti al pueblo, y acontecerá que él será tu boca y tú serás su superior. Y este bastón tomarás en tu mano, con el cual realizará las señales. O sea, Moshe seguía diciendo, pero es que yo no puedo, pero es que estoy tartamudo, pero es que... Y llega un momento en que Hashem se molesta con él y dice: ok, pues que Aarón hable, entonces tú te voy a hacer como superior a él, en el sentido es como si tú vas a ser como un dios a Faraón, y Aarón va a ser como un profeta, él va a hablar lo que tú digas. Pero tiene que hacer a Moshe, ponerle un estatus igual que Faraón, porque si no, no va a poder hablar con Faraón. Verso 18, y fue Moshe, regresó a Yetro su suegro y le dijo: déjame ahora que regrese con mis hermanos que están en Egipto, a ver si aún están con vida. O sea, él le pide permiso porque, como yo les dije, si fue adoptado por Yetro o Yitro, él tiene que pedirle permiso para poder salir de su casa. Y dijo Yitro a Moshe: ve hacia la paz. Y dijo Hashem a Moshe en Madián: ve, retorna a Egipto, pues han muerto todas las personas que querían matarte. Que es lo mismo que pasa con Joseph y Miriam cuando ellos huyen a Egipto para evitar que maten a Yeshua. Un mensajero viene en sueño y le dice a Joseph que ya los que querían matar al niño han muerto, puedes regresar. Lo mismo, recuerden que Moshe es otra vida paralela a del Mesías. Y tomó Moshe a su esposa y a sus hijos, los montó sobre el burro, y aquí los comentaristas asocian el burro con Zacarías 9:9, de eso hablamos la vez pasada.
Y regresó a la tierra de Egipto y tomó Moshe el bastón de Elohim en su mano. Y dijo Hashem a Moshe, cuando vayas de regreso a Egipto, observa todas las maravillas que he puesto en tu mano y realízalas ante el faraón, aunque yo endureceré su corazón y no dejará ir al pueblo. Y aquí muchas personas tienen el conflicto porque dicen, si Dios está endureciendo el corazón de Faraón, ¿qué opción tenía Faraón de hacer sino lo que hizo? Pero recuerden que el término endurecer aquí se usa por lo menos 20 veces. Las primeras 10 veces Faraón mismo endurece su corazón y las próximas 10 veces Dios mismo lo sigue endureciendo más. O sea, el Señor va a bregar con nosotros de acuerdo a cómo esté en nuestro corazón. Si nuestro corazón está rebelde y a pesar de las señales, a pesar de la compasión, a pesar de la misericordia, a pesar de todas las veces que te sacó de la muerte, que te ha levantado, y tú sigues haciendo lo que te da la gana, va a llegar el momento en que entonces esa rebeldía, esa durez de corazón, esa durez de corazón, entonces tú quieres ser duro, cabezón, ¿quieres frito ley? Pues mira, te voy a dar frito ley ahora. Y así pasó con Faraón. Yo endureceré su corazón y no dejará ir al pueblo. Dirás al Faraón, así dijo Hashem, mi hijo primogénito es Israel. Por eso te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, empero te negaste a dejarlo ir. He aquí que mataré a tu hijo primogénito. O sea, desde un principio le estás dando saber lo que él va a hacer. En medida por medida, tú maltratas a mi primogénito, no lo dejas servirme, yo voy a maltratar al primogénito tuyo. Porque el tuyo no es mejor que el mío. Sucedió en el camino y esta parte es una parte en la cual hay también de nuevo muchas conjeturas, muchas perspectivas de qué es lo que significa esto. Yo le voy a dar mi midrash. Sucedió en el camino, en la posada, que Hashem se lo encontró y quiso matarlo. Y tomó Zipora una piedra filosa y cortó el prepucio de su hijo y lo hizo tocar sus pies, diciendo, aquí en esta versión dice, el derramamiento de la sangre de mi novio has provocado. En el hebreo dice, la sangre de mi esposo. Es todo lo que dice. Verso 26, y él lo liberó y entonces dijo ella, de nuevo, la sangre de mi esposo de la circuncisión. Hay muchas, una de las cosas que dicen es que Moshe salió tan aprisa a cumplir con la voluntad de Dios que estaba indeciso, circuncido al nene antes de irnos, pero entonces si lo circuncido, quizá en el desierto se me enferma o se empeora o pasa algo, o espero que después de los 3 días de haberlo circuncidado para entonces irme, pero entonces tengo que hacer esto. Entonces, lo que sí es a entender de que él no había hecho algo que tenía que hacer. Y antes de salir a hacer la voluntad del Padre, él tenía que cumplir con el pacto. Porque si tú no tienes tu casa en orden, ¿cómo tú vas a querer hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo tú vas a querer ministrarle a otro? Entonces ella entiende que esto tiene que ver con pacto. Lo que Moisés va a hacer, a ir hacia Faraón, a querer liberar a su pueblo, a sus hermanos de la esclavitud, del abuso. Ella entiende que todo está relacionado con pacto, por lo tanto, ella es quien circuncida al niño, tira el prepucio a los pies de Moisés, porque su caminar tiene que estar conforme al pacto. Tú no puedes salir a hacer las cosas como tú quieras. Ella entiende que el pacto es lo que le va a dar protección a Moshe y el cumplimiento para que él pueda hacer lo que Dios le ha pedido. Por lo tanto, cuando habla de esposo de sangre, es esposo de pacto. Así como yo lo entiendo. Verso 27. Y dijo Hashem a Aarón, ve al encuentro de Moshe al desierto, y fue y lo encontró en la montaña de Elohim y lo besó. Y relató Moshe a Aarón todas las palabras de Hashem que él lo había enviado y todas las señales que le había ordenado. Fueron Moshe y Aarón a reunir a todos los ancianos de los hijos de Israel. ¿Por qué los ancianos? Porque los ancianos son como los líderes de las tribus y ellos son los que van entonces a explicarle a cada clan, a cada familia lo que va a suceder.
Y habló a Aarón todas las palabras que había hablado Hashem a Moshe y realizó las señales a la vista del pueblo. Y creyó el pueblo y oyeron que había recordado Hashem a los hijos de Israel y que había visto su aflicción e inclinaron la cabeza y se postraron. Capítulo 5. Luego vinieron Moshe y Aarón y dijeron a Faraón, así dijo Hashem, el Elohim de Israel, envía a mi pueblo para que celebren para mí en el desierto. Que era una petición nada inusual, eran peticiones que las demás naciones que estaban en ese momento en Egipto podían pedir y Faraón tenía que concederle. Sin embargo, no le da la gana de hacerlo con el pueblo de Israel. Respondió el Faraón, ¿quién es Hashem para que yo obedezca su voz para enviar a Israel? No conozco a Hashem ni a Israel enviaré. Y dijeron, el Elohim de los hebreos se nos apareció, déjanos ir en un viaje de 3 días por el desierto, ofrendaremos ofrendas a Hashem, nuestro Elohim, no sea que nos mate con la plaga o con la espada. Porque entendían que si no obedecían a los dioses, aún los egipcios entendían que si no obedecían a los dioses podían enojarse y matarlos. Pues entonces ellos entienden, o sea, Faraón va a entender este lenguaje que ellos le está diciendo. Verso 4, y les dijo el rey de Egipto, ¿por qué Moshe y Aarón distraen la gente de su trabajo? Vaya a atender sus propias tareas. Y dijo el faraón, he aquí que es numeroso ahora el pueblo de la tierra, y ustedes quieren que cesen sus tareas. Dio órdenes el faraón ese día a los supervisores del pueblo y a los capataces, diciendo, ya no darán más paja al pueblo para que fabrique los ladrillos como ayer y como anteayer. Ellos mismos irán y juntarán paja. Pero la cuota de ladrillos que fabrican ayer y anteayer la exigirán de ellos, no la reduzcan, pues holgazanes son. Por eso es que ellos claman diciendo, vayamos a traer ofrendas a nuestro Dios. Que sea más pesado el trabajo sobre los hombres y que se dediquen a él y que no presten atención a palabras falsas. O sea que en vez de ayudarlo, se empeoró la situación. Ya no se les va a dar la paja, tienen que salir a buscar paja para entonces regresar a su lugar y hacer los ladrillos. O sea que, y las tareas, ellos tenían ya unas tareas fijas que si no cumplían, el problema es que aquí los supervisores y capataces, los supervisores eran los egipcios, los capataces eran de los mismos pueblos, usaban de su misma gente para hacerlos trabajar. Entonces, si ellos no cumplían, a quien le caían encima eran los capataces, entonces los capataces tenían que caerle encima a ellos. Dice, salieron los supervisores del pueblo y sus capataces a hablar al pueblo diciendo, así dijo el faraón, no daré a ustedes pajas, entonces ustedes mismos vayan y tomen para ustedes pajas de donde la encuentren, pues no disminuirá su labor en nada. Y se dispersó, verso 12, y se dispersó el pueblo por toda la tierra de Egipto para recolectar rastrojos para paja. Y los supervisores presionaban diciendo, completen su trabajo, cada día su porción, como cuando había paja. Fueron golpeados los capataces de los hijos de Israel, a quienes los supervisores del faraón habían designado sobre ellos, mientras se les decía, ¿por qué no completaron su obligación de hacer ladrillos como ayer y anteayer, incluso ayer e incluso hoy? Vinieron los capataces de los hijos de Israel y clamaron ante el faraón diciendo, ¿por qué has de hacer esto a tus sirvientes? Paja no les da a tus sirvientes, pero nos dicen hagan ladrillos. He aquí que tus sirvientes son golpeados y es un pecado para tu pueblo. Porque los ladrillos eran usados, recuerden que para este tiempo había un gran número de proyectos que el faraón tenía. Las ciudades, los sitios de almacenaje, las pirámides, todas estas cosas requerían mucho ladrillo y la paja tenía que ser exacta para que esos ladrillos se formaran bien y no se rompieran cuando los colocaban. Pues entonces ahora el trabajo es peor para el pueblo. Maltratan los capataces, entonces los capataces tienen que venir al pueblo y maltratarlos a ellos. Verso 17, dijo él, holgazanes son ustedes, holgazanes, por eso es que ustedes dicen, vayamos a ofrendar ofrendas a Hashem y ahora vayan a trabajar. Paja no se les dará a ustedes, pero la cuota de ladrillos deben proveer. Y vieron los capataces de los hijos de Israel su angustia cuando les dijeron, no disminuyan sus ladrillos, cada día su porción. Si antes no podían llegar a la casa, imagínense ahora menos. Encontraron a Moshe y a Aarón parados frente a ellos mientras salían de la presencia del faraón. Les dijeron,
que los vea Hashem a ustedes y los juzgue, pues han hecho que hasta nuestro olor sea aborrecible ante los ojos del faraón y ante los ojos de sus sirvientes, colocando una espada en sus manos para asesinarnos. Y retornó Moshe a Hashem y dijo, mi señor Adonai, ¿por qué has hecho el mal a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Desde el momento en que vine al faraón para hablar en tu nombre, él ha hecho el mal a este pueblo, mas no rescataste a tu pueblo. O sea, Moshe creía que esto iba a ser de un día para otro. Y él no sabe que apenas están empezando las cosas. Él creía, como Hashem le dijo, yo lo rescataré, yo lo ascenderé, pero te voy a enviar a ti. Y estas señales las va a hacer. Se cree que así va a ser rapidito. Pero las cosas se han empeorado. Quiero leerle este comentario que dice, a veces Dios hace prosperar a los malvados para que se les acumulen los castigos para el futuro. Del mismo modo deja sufrir a los inocentes para que después se merezcan una recompensa mayor. Cuando la redención de Egipto estaba por comenzar, la persecución empeoró. Es posible que Israel sufra cada vez más intensamente, pero también es muy posible que esas sean las últimas tinieblas antes de que despunten los albores de la redención, y es muy probable que esto signifique, tal como ocurrió en Egipto, que Elohim está aumentando nuestro sufrimiento solamente como una forma de allanar el camino para que comience la era mesiánica. Eso del Rabenu Bejaí. Así que es posible que lo que está pasando en Israel en estos días, ese gran sufrimiento, ya llevan 3 meses. ¿Hasta cuándo va a ser esta guerra? Yo no sé. Pero aquí dice, es posible que Israel sufra cada vez más intensamente, pero también es muy posible que esas sean las últimas tinieblas antes de que despunten los albores de la redención. Y es muy probable que esto signifique, tal como ocurrió en Egipto, que Elohim está aumentando nuestro sufrimiento solamente como una forma de allanar el camino para que comience la era mesiánica. Ay, bendito, ni un amén. Están dormidos. Capítulo 6. Y dijo Hashem a Moshe, ahora verás lo que haré al faraón, pues con mano fuerte los enviará y con mano fuerte de fritolé los expulsará de su tierra. Y hasta ahí llega la porción de esta noche. Así que todo tiene una razón de ser. Nada es por ser. Si estamos en pacto, nuestro soberano Rey tiene una razón para todo lo que hace en nuestras vidas. Así que, ¿alguna pregunta o comentario? Recuerden el micrófono, jóvenes. Están más allá que acá. Comentario. ¿Esto está prendido? Los ladrillos, automáticamente uno piensa en los ladrillos pequeñitos que uno ve hoy en día que miden ¿cuánto? 2x3, algo así, 4x3, lo que sea. Pero los ladrillos que ellos usaban eran Sí, enormes. toneladas. Exacto, imagínense, si miran bien las pirámides, y no eran pirámides chiquititas, eso seguía por ahí. Y recuerden que esas pirámides por dentro también tenían cuartos, que eran como algunos como unos laberintos, o sea que el trabajo que se hizo en Egipto requirió mucho ladrillo, mucha paja, mucho lodo, mucho trabajo. Pues imagínense si ellos tenían que salir entonces a buscar y para hacer la misma cuota. Algunos de ustedes que hayan trabajado con cuota, ustedes saben que si usted no cumple esa cuota, no le van a pagar. Y a veces la cuota es difícil de hacerla. Se puede hacer así a lo tirado, mal hecha, pero
el producto final no va a tener calidad. Por lo tanto, es importante entender el sufrimiento, el dolor, la angustia de la opresión, del abuso, de la crueldad. Porque es cierto que Hashem quería, habló de una esclavitud para ellos, pero los faraones se le pasó la mano. O sea, una cosa es tú hacer la voluntad de Dios y otra cosa es hacerla a tu manera, en el sentido de que si Él te pide de una forma, una medida, y tú vienes y haces tu medida. Porque nada que nosotros hagamos nunca se puede comparar con la justicia de Hashem. ¿Okay? ¿Algún otro comentario, pregunta aquí? ¿Alguien tiene en la audiencia alguna pregunta o comentario? Sí, Shalom. shalom. Y esperando cuando vengan a Costa Rica. Ya mismito, ya mismito. Llego, Dios mediante, el 23 de enero. Primero Dios. Sí, así que ya los conoceré personalmente. Un buen abrazo, un buen beso Igualmente. y un buen café. Tenemos buen café aquí, definitivamente. Amén, amén. Yo quería saber exactamente geográficamente dónde se encontraba Madián. Madián, no tengo un mapa aquí. ¿Sabes? Si estuviera mirando, ¿sabes? Arabia Saudita, que parece un triángulo. Que Arabia Saudita parece un triángulo. Cuando uno está mirando de frente, tiene un cuerpo de agua a ambos lados, una península ¿verdad? Saudi Arabia. Península Sí, a de un Saudi. lado el canal de Suez y al otro lado el Mar Rojo. Ok, Creo. pues si está mirando de frente, el próximo pedacito de tierra que se ve a mano derecha del canal de la península, en esa área, para la parte baja, queda Madián. Se queda fuera de la península del Sinaí, perdón, de la península saudita, y va a quedar en terreno a mano derecha de la península. Ahí está Madián. Entonces, Si busca, le pregunta a Rabino Google, la ruta del Éxodo, te va a enseñar la ruta por toda la península. Entonces, en algún sitio va a leer que dice Madián. entonces Moisés tuvo que cruzar en bote para llegar a Madián, porque en la ruta del Éxodo caminaron. Caminaron y recuerden lo que ellos llaman de nuevo. Hay muchas especulaciones sobre la ruta que tomaron para el Éxodo. Y puedes buscarla, googlearla y vas a ver que tienen diferentes rutas. Sí sabemos que en algún momento pasa un cuerpo de agua, que es lo que traducen como el Mar Rojo, que también está mal traducido el Mar Suf. Suf, que significa juncos, el mar de juncos. Ellos cruzan y también no están seguros de que exactamente ese cuerpo de agua, cuál fue el que ellos cruzaron cuando hicieron que habla del cruce que pasaron por las aguas secas, que las aguas se dividieron. Pero Madián, el monte Sinaí, el área de Horeb, queda en el área de Madián. Recuerden que es un área geográfica, no necesariamente un punto específico, pero queda dentro de esa localidad. Horeb, porque el término Horeb y monte Sinaí se pueden intercambiar en la montaña de Hashem, de Elohim, pero queda en el área de Madián. Yes. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Madián en Arabia Saudita, en la parte sur de la península. Fuera de la península. Tiene que ser un mapa si busca un mapa de la ruta del Éxodo, esta Biblia no tiene mapa. Porque ahorita tú, cuando estabas leyendo esa porción, dijiste de por qué si él está en Madián, en el monte Horeb, donde Hashem, la zarza, le habla,
¿por qué tú dijiste, por qué rayo entonces van a Arabia Saudita? Ahora entonces me confundiste con La explicación. península, la península. No es Arabia Saudita, es la península ¿cómo se llama la península esa? Saudita. Ah, Sinaí. La península. Si tienen mapa, esta Biblia no tiene Sí, mapa. dice península del Sinaí. Pues esa península es una cosa, la península de Sinaí, otra es Madián. Ok, entonces según el mapa, Madián está al lado, al cruzar Exacto. el charquito de agua. Al cruzar el charquito de agua. Pues en Madián, donde estaba Moisés, fue que Hashem le habló. Porque él le dijo, a esta montaña vendrán a adorarme. Donde él estaba con la salsa. Es como dice península de Sinaí, pues uno asumiría que ahí es que entonces está el monte, pero Exacto, no es. pero no. Es en Madián. Madián, esa área de Madián. Ok. Mira, sí, en el mapa que yo tengo dice Monte Sinaí, Oreb, y está en la puntita de la península. Está mal, la Está mal, puntita porque esa es está en mal. Madián, Es Madián, porque él estaba en el Sinaí cuando el Señor le habló, porque le dijo aquí vendrán. sí. Ok, gracias. ¿Tú tienes ahí el mapa? Déjame verlo. Sí, Madián está acá. Pero dice aquí Monte Sinaí. Sí, porque ¿por qué lo ponen ahí? No sé, será porque se llama el Península Sinaí. Pero no es ahí, es Madián, porque él está en Madián Cuando Hashem le habla. con las ovejas de Yitro pastoreando y las lleva al desierto, una parte adentro del desierto. Y Hashem me dijo, la señal es que aquí mismo tú volverás con el pueblo a servirme y a adorarme. Si le dice que a esta misma montaña van a regresar, pues no me pueden poner la montaña fuera de Madián. Que los árabes, los que son árabes, los árabes eso es parte de Arabia Saudita. Saben dónde está. Y tienen una verja alrededor, una valla alrededor de ese lugar, porque ellos saben que ese es el lugar. Ellos saben, los cristianos no saben. ¿Alguna otra pregunta? No tengo mapa, I'm sorry. Y esta Biblia no tiene mapa. Los mapas grandes, pregúntenle a la que me guardaron todo. Me parece que hay una que habla. ¿Perdón? Es que me vuelvo a meter, pero ya encontré el mapa en Rabino Google Ajá, y dice que está al otro lado del Golfo Pérsico. exacto. Ujú. No queda en la península. Usualmente la tradición es que te lo ponen en la península del Sinaí, pero no queda en la península, queda donde está Madián. Sí, hay Al que otro cruzar el lado. Golfo Pérsico. Sí. Voy a ir por arriba. Sí, ahí. Madián no queda en la península del Sinaí, queda fuera de ahí, península. Porque Hashem mismo le dice, esta es la señal de que volverá aquí. Déjame buscar de nuevo. ¿Dónde le dice pedirá la la lin, la la la? ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro comentario? Nada. Si no me hacen preguntas, dejo de hacerlo de preguntas y contestaciones y comentarios. Y así me voy más temprano. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Cuál es el versículo que dice, esta será la señal de que... ¿La contraseña? No, la señal de que volverán al salsa, día, la, la, la. De esta tierra buena, llega,
verso 12 del capítulo 3. Cuando Moshe le dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Hashem le contesta, pues estaré junto a ti y esta es tu señal de que yo te he enviado. Cuando saques al pueblo de Egipto, servirán a Elohim sobre esta montaña. Que es donde está la zarza, que es de donde le está hablando, de donde está llamando. Yo lo entiendo así. Y lo mismo, como dije, los mismos árabes saben que no es en la península, que es al lado que es en Madián. Tienen esa montaña, la tienen con una valla, que nadie puede entrar ahí. Y si ven, buscan de nuevo, le preguntan a Rabino a Google y te enseñan, ven la montaña y esa montaña arriba en el tope está quemada. Está quemada. Y ellos le tienen alrededor, nadie puede entrar ahí. Es como el río Jordán. Todos te llevan al mismo sitio, todos los turistas, donde ahí se ha metido, sabrá Dios quién se ha metido allí. Agua sucia. Te visten de blanco y sales que parece chocolate. Y te llevan ahí para que compre la cotanita, para que compre agua bendita, para que compre que si ni qué. Y todos los judíos saben que no fue ahí y tienen la parte del Jordán que es verdadero, donde ellos saben de seguro que estaba ahí Juan bautizando. Le tienen también una valla, una verja, ahí no entra nadie. No, pero te llevan al lugar de los turistas para sacarte el dinero. Y todo el mundo... Me fui a bautizar en el Jordán donde Jesús se bautizó. Ajá. Anyway. ¿Algo más, jóvenes? Sí. Dime. Primero nació Miriam, después Moisés y después Aarón. Miriam, Aarón, Moisés el chiquitín. Aarón fue antes que Moisés. Moisés era el chiquitito. Moisés de nuevo, el chiquito. Okay. El bebé de la casa. Miriam era la mayor, después Aarón y después Moisés. ¿Qué? Bueno, estamos leyendo el Humash. Humash, edición Rabino Zion Levi, de la serie Art Scroll. Humash es solamente la Torah. Aquí están los primeros 5 libros y las demás estaba leyendo de la Biblia hebreo-español, porque esta pues está completa, escrituras hebreas y el Brit Hadashah en español y hebreo, incluyendo el Brit Hadashah está en hebreo también. Esta es solamente la Torah. Estaba leyendo esta versión, porque esta es la que estamos leyendo esta vez para las porciones por los comentarios que tiene. Recuerden que para entender el pensamiento judío tienen que leer libros que tengan el pensamiento judío. Si no, no vamos a entender a nuestro hermano. Y cuando vayas a hablar con él, tienes que hablar el lenguaje de él, lo que ellos saben, lo que ellos entienden. Por eso le han vendido un Mesías griego, romano, rubio, de ojos azules, blanquito, pelo largo, que come cerdo, camarones y va a la iglesia los domingos. Jamás ni nunca te van a hacer caso. ¿Es o no es? Yeshua es judío. Cuando regrese viene judío, trigueño. Es más, Pastor Vargas, ven acá. Yo creo que Yeshua... No te dé mucho. Esto es rubio al lado de lo que va a ser Yeshua. Yeshua tenía color, ojos oscuros, pelo oscuro, rizo, barba. No se hacía manicure ni estaba pintado de... Ni pelo largo.
¿no? Pelo largo, más allá, que te colgaba así como te lo pintan en el tiempo de los romanos, el tiempo de la época de Yeshua, eso eran homosexuales que se vendían, prostitutos. Pero cuando habla de pelo largo es que no podía pasarle del cuello. Y cada 30 días se tenían que recortar y verse bien. Aún los levitas no podían entrar al templo sin haberse recortado. Tener su pelo bien, bien puestecito. Vete, rubio de Galilea. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, lógico, hay que leer lo que ellos entienden. Tú vas a hablar con un judío y tú le hablas de la Mishnah, del Talmud, de la Midrash, del Humash. Dice, te escucha. Pero no me le venga a hablar, no, Jesús venía los domingos y de hartaba después iba a comer catfish frito, camarones, cerdito. Ya pasó el tiempo de la ignorancia. ¿Algo más, jóvenes? Un día de esto me van a botar de YouTube. Bueno, si no hay nada más, recuerden que mañana sábado el pastor Vargas tiene Shaharit a las 8 de la mañana. A la 1 nos reuniremos para el Minjá. Así que, y el domingo hay reunión de mujeres a las 7 de la noche. Así que nos vemos entonces mañana, Dios mediante. Sigan celebrando y disfrutando su Shabbat. Así que nos vemos. Shabbat Shalom. Que descansen. Buenas noches. Shabbat Shalom. Nos vemos. Shabbat Shalom.